estudiante de doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Salamanca. En este congreso voy a presentar mi trabajo de investigación titulado Los principios estructuradores de la sociedad en el derecho, haciendo una aproximación al principio de igualdad. Seguidamente y de forma breve les daré la estructura de este trabajo. Se compone de 6 puntos, empezando con una pequeña introducción. Trataremos el instinto de autoconservación en el orden ideal. Seguidamente, en su punto 3, trataremos la teoría jurídica que garantiza la igualdad al aplicar el derecho. En su punto 4, vamos a desarrollar la voluntad general del pacto social y de la ley general. En su punto 5, veremos la teoría pura del derecho de Kelsen para aplicar el derecho en la práctica. Por último, se darán las conclusiones. Muchísimas gracias. Explicada la estructura de este trabajo, comenzamos por la introducción. Vamos a desarrollar este trabajo expresando primero que este trabajo sigue una línea teórica jurídica de corte psicoantropológica, teoría que nos permite desarrollar no solamente e identificar estos principios estructuradores como son el principio de seguridad y el principio de igualdad dentro del orden social, sino también cómo se comportan y se exigen dentro del orden ideal y especialmente en el derecho. Por este motivo que separamos al derecho del ordenamiento jurídico ley. Al derecho lo identificamos dentro del orden ideal y al ordenamiento jurídico de la ley lo identificamos dentro del orden causal, sin desconocer que están estructurados por el principio de seguridad y por el principio de igualdad. En este sentido, el instinto de autoconservación, que fue identificado por Freud como un instinto que está continuamente expresándose de forma predominante dentro de las pulsiones egoicas y la conducta humana, lo que sería el orden causal, sino también que tiene una gran capacidad de expresarse dentro de un orden ideal, dentro del entorno social, a través de las relaciones sociales. En este sentido, vemos que hay una retroalimentación entre estos dos principios, de seguridad y de igualdad, como fenómenos y elementos estructurales de este orden. Y vamos a ver cómo uno afecta al otro y así sucesivamente. Pero vamos a ir enfocándonos en el principio de igualdad dentro del orden ideal, ya para ir explicando los elementos primordiales del derecho y por qué este principio de igualdad está dentro del orden ideal y no dentro del orden causal. En este sentido tenemos que decir que la estructura psíquica del yo es la estructura que necesita de este principio para poder relacionarse y desarrollar tanto su función imaginaria como luego su función simbólica con otros sujetos, en términos ideales y abstractos. Por tanto, estos elementos que nacen en la psicología y que fueron identificados por Freud a través del comportamiento del instinto de autoconservación van a ser utilizados luego en la antropología por el antropólogo Lévi-Strauss, antropólogo que sigue una teoría estructuralista
y lo vamos a ver plasmado en su obra Las estructuras elementales del parentesco. En este sentido, Levi-Strauss expresa la idea de que el derecho está sometido a estos principios estructuradores de la sociedad, del orden social. Estos principios son estructuradores porque están siempre activos y son los que permiten observar y analizar de modo preventivo los peligros de la naturaleza en el ámbito causal, también como los peligros que se puedan generar en el ámbito ideal o relacional entre sujetos. En este sentido, la previsibilidad genera estabilidad psíquica, lo que nos permite seguir construyendo elementos más complejos, tanto en el plano material como en el ideal y abstracto, recordando que solo en sistemas estables se puede estructurar otras formas o sistemas de organización más complejas. Esta idea fue extraída de la obra de Piaget y Garcia. En este sentido, vemos que el instinto de autoconservación, que está dentro del orden causal o natural, no solamente busca y exige un entorno o ambiente físico seguro, sino que también va a introducirse en el orden ideal y por tanto va a buscar transformar esa expresión física en expresión ideal, y lo va a hacer a través de este principio de igualdad. Es así que la seguridad, a través del tratamiento de igualdad entre los individuos socializados de un mismo grupo, es preponderante para mantener esta estabilidad. Por tanto, el principio de igualdad ya podemos decir que consiste en poner en igualdad moral o afectiva a través de ciertas renuncias a capacidades intelectuales como físicas que nos pondrían o diferenciarían de los individuos de un mismo grupo. Esta renuncia de origen afectivo nos permite construir esta igualdad moral. Por tanto, la ley que la habíamos identificado dentro del orden causal va a exigir un tratamiento de igualdad en términos ideales y por tanto lo va a declarar. En el derecho, este principio de igualdad que nace desde la parte afectiva y se transforma en un plano moral, contenida dentro del pacto social identificado por Rousseau, pasa a un plano ideal y formal. Y para esto es necesario una teoría jurídica que garantice este principio. Por tanto, la finalidad de la teoría jurídica, aparte de transcribir al derecho como elemento objetivo, también es la base de aplicación de la ley generalizable. Por tanto, podemos ver cómo la teoría jurídica permite no solo mantener vivo el principio de igualdad, sino aplicarlo en términos concretos, ideales, a través de la formación del derecho. Por tanto, también podemos ver cómo de un elemento general y del orden causal, a través de la teoría se puede transformar en un elemento ideal y a un caso concreto o particular. Este instinto de autoconservación, que es general y por tanto se impone al grupo, se va transformando y dentro del área del ámbito grupal o social se comprende como una voluntad general, pero no termina de perder esa fuerza instintual. Esta voluntad general que Rousseau lo identificó dentro de su pacto social necesita de una teoría que sería una base general de aplicación a un caso concreto particular. Entendemos que la teoría pura del derecho de Hans Kelsen es una teoría idónea para poder no solamente aplicar el principio de igualdad, sino que aplicarlo dentro de este orden ideal. Es así que una teoría jurídica que nos garantice la aplicación del principio de igualdad en términos ideales, nos permite decir que el derecho es una ciencia
que tiene una teoría jurídica, que tiene un objeto de estudio y un método, y con algunos matices de esta teoría jurídica, en especial la teoría pura del derecho de Kelsen, nosotros identificamos el objeto de estudio con significaciones, es decir, con elementos puramente ideales y abstractos. También vemos que los elementos formales ideales de imputación del deber ser son declarados por Kelsen también como una categoría lógica pura, por tanto también estamos dentro del orden ideal y formal. Y también decimos que este método, que es ideal, lógico y formal, nos permiten hacer una imputación del deber ser de un acto humano con significación social coherente, nos permite en realidad hacer, en esta imputación nos permite formar al derecho o terminar de formar al derecho en ese plano ideal de significantes sociales. Es así que la teoría pura del derecho tiene una idoneidad para poder extraer este elemento general de origen causal y poder transformarlo dentro del orden ideal en un elemento objetivo para poder, junto con la significación social, terminar de formar esa significación en derecho concreta, un caso concreto. La ley general busca dominar las conductas humanas, pero también busca hacerse presente en el plano ideal. Este dominio, por tanto, necesita transformarse al orden ideal y adopta los significantes sociales. Hay esta transcripción que se da a través de la teoría, se transcribe el derecho como elemento objetivo y se imputa a estos significantes sociales, nos permite generar eh, una igualdad en el plano ideal. Por tanto, en este punto que ya son conclusiones, podemos decir que este orden ideal, en base al orden causal, puede construir la estructura psíquica del yo, tanto en el aspecto imaginario como en el aspecto o la función simbólica. El orden ideal formal se construye bajo esta base causal. El derecho pertenece al orden ideal y formal por su objeto de estudio, sus métodos y sus elementos estructurales. Y necesita de la teoría jurídica para poder trabajar con elementos ideales, formales, terminar de formar el derecho y garantizar esta igualdad como principio estructural. Este principio de igualdad, que es un elemento psicoantropológico y que es el único que nos permite generar seguridad en el ámbito social y es el que nos permite también generar esta seguridad en el entorno jurídico. Mis más sentidas gracias. Hasta pronto.